Muy bien. Sí, se está oscureciendo. Hola, muy buenas noches a todas y todos. Estamos hoy en una nueva edición, como todos los miércoles por Linares en línea, de nuestro programa Maule Constituyente. La conversación de hoy día va a seguir en la línea de lo constitucional. La titulamos Diálogos Constitucionales. Y nos acompaña un gran amigo. Él es escritor, es periodista, fue el fundador de The Clinic, uno de los principales periódicos chilenos de las últimas décadas. Además es panelista estable de radio y de televisión y es un gran conversador. Y como buen conversador sabe hablar, pero también sabe mucho escuchar. Patricio Fernández, qué gusto tenerte acá hoy día con nosotros. Hola Ricardo, gracias por invitar. Gusto conversar contigo. Vamos con todo entonces. Eh, Transmitimos acá desde el Maule Sur, desde Linares, desde orillas del Achigüeno. Y queríamos comenzar conversando contigo respecto a la evaluación de qué es lo que ha sido un poco este último año. Un año complejo, un año muy intenso. Tuvimos el llamado estallido social en octubre del año pasado. A ti en particular te tocó reportear, fue un acontecimiento que tú seguiste muy de cerca, incluso dio origen a un libro que ya está publicado sobre la marcha, notas acerca del estallido social, que se lo recomiendo con convicción. Entonces queríamos partir preguntándote en esta época de fin de año de evaluación, ¿cómo viste tú este estallido social? A ver, mira, eh, el estallido social yo lo empecé a ver el mismísimo 18 de octubre. Yo venía saliendo justamente de un programa de radio, por ahí por la estación Salvador, y me encuentro con que a eso eran pasado las 6 de la tarde, estaba cerrado el metro de Santiago y una inmensa cantidad de gente bajaba por Providencia camino hacia Plaza Italia, gente que normalmente hubiera ido en el metro y que en ese momento había salido para afuera, o sea, iba a la avenida llena de gente que no cabía, por supuesto, en las micros, que de por sí ya iban repletas. ¿Y por qué te comienzo diciendo esto? Porque a mí hay una imagen de ahí que me sintetiza mucho lo que creí ver en el estallido social. Era un mundo que con frecuencia va escondido bajo tierra en unos fardos apretados adentro de los vagones y que de pronto sale a la superficie y se dispersa como las pajas, digamos, de un fardo por un río. Yo creo que el estallido social fue principalmente un mundo, unas diversidades y unos mundos nuevos, nuevas culturas, nuevas demandas encerradas, mundos no vistos que irrumpieron. Por eso es que pienso que la que hizo una síntesis muy honesta y literal en esto fue la primera dama, cuando dijo que parecía que era como alienígenas. Yo creo que efectivamente lo que permitió el estallido social fue ver un montón de diversidades culturales, sociales, en fin, de género, de distintos tipos que se dejaron ver y se manifestaron. Eh, un mundo nuevo. Yo esto no lo puedo sino analizar como parte de un cambio cultural, de un cambio epocal muy grande que estamos viviendo en el mundo. ¿Eh? O sea, creo que en Chile se dio por características locales, de alguna manera un sistema neoliberal que se agotaba, un tipo de modelo socioeconómico que no daba para más, que habrá mucho tiempo para analizar si fue bueno o malo, pero más allá de cómo se le evalúe, llega a su fin. Pero esto sucede dentro de un cambio de las relaciones de la ciudadanía con el poder y de la gente entre sí, que es muy nueva. Y yo he estado tratando de verla también en otras partes de América Latina, pero yo te lo resumiría así, y que se sintetiza en, en, en un par de puntos clave. Así. Uno es las pensiones, que lo reúne muy bien,
porque hay que pensar que esta es la primera generación de los padres de los jóvenes que en buena medida salieron aquí en el primer momento, que fueron la fuerza inicial. Hay que acordarse que esto viene de movimientos que se están dando especialmente entre los secundarios, y de ahí detona, arranca en el metro, en un movimiento, en una protesta que proviene del Instituto Nacional. Esta generación de padres que han mejorado sus niveles de vida, que le dieron a sus hijos mejor educación, que los metieron a la universidad, llegan a la vejez llenos de deuda, con una pensión muy miserable, con los medicamentos más caros de América Latina, y los hijos que crecieron efectivamente en una mejoría material los ven llegar a problemados y muchas veces incluso teniendo que cargar con ellos. Y por otra parte, estamos viendo acá irrumpir las mujeres como una mega realidad nueva que irrumpe. El discurso antipatriarcado acá fue fuertísimo, pero también el discurso de la salud mental, también el discurso de las diversidades sexuales. O sea, es un gran cambio cultural que irrumpe. Creo que más o menos así sintetizaría yo lo que vi. Es interesante todo lo que comenta, porque claro, esto tiene un relato, tiene una historia, tiene un contexto que tiene varias décadas, pero es una olla a presión que va un poco agarrando temperatura y que en un momento no da para más. Yo recuerdo, a lo mejor me equivoco en alguna frase exacta, pero cuando uno revisa las declaraciones de las autoridades, o sea, la máxima representación de la élite y del poder, que son las personas que estén en ese momento en ejercicio, yo recuerdo el ministro de Vivienda hablando como algo normal de la segunda vivienda, cuando uno tiene una segunda vivienda, como si todo Chile tuviera una segunda vivienda. Después tuvimos al ministro de Hacienda que nos decía que habían subido los precios, pero que era una buena idea comprar flores para ponerse romántico. Y además, en un acto también, por lo demás, bien machista y no muy propio de su cargo, el ministro de Hacienda también mandaba a las mujeres a rezar para que se superara el problema y la crisis entre China y Estados Unidos. Y así podemos seguir. El ministro de Salud hablaba de que las personas iban a hacer vida social a los consultorios, y esta fue toda la previa, que tiene el clímax cuando el presidente de la República dice, de forma bien despectiva por lo demás, que Chile es un oasis, o sea, hacia adentro nos vemos como un oasis, en una región convulsionada como Latinoamérica. Y un par de días después viene el estallido, y después aparece esta desafortunada declaración nuevamente del presidente, en que dice que estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Creo que eso grafica un poco también la desconexión de la élite en Chile con los problemas del día a día de la gran mayoría de la ciudadanía. Mira, yo te diría, para ligarlo con lo que decía al comienzo, que no es solo una desconexión, es un desconocimiento. O sea, es un mundo que no sabe bien cómo vive el otro, que no tiene lugares de encuentro con ese otro, salvo a veces situaciones laborales donde uno hace las de jefe y el otro las de empleado, o donde uno hace de autoridad y el otro de gobernado. Pero no tiene la ocasión de convivir más llanamente. ¿Y por qué digo que yo enfatizo más lo cultural que lo social? Que por lo que no estoy desmintiendo lo social, muy por el contrario. Es porque es posible que, no es posible. Esos sectores más postergados de Chile hoy día no están viviendo el momento de mayor postergación. O sea, los chilenos no están hoy día más pobres que antes, pero lo que sí es que hoy día no están dispuestos a aceptar las diferencias abismales o unas relaciones de trato que en otros tiempos se podían de alguna manera dejar pasar. Y ese es el cambio cultural. O sea, pasa, hoy día el hijo del patrón tiene el mismo teléfono que el hijo de su empleado. Y si es que antes, digamos, no sé, pues los millonarios viajaban a Europa en barco y llevaban una vaca y iban a la ópera, mientras en el campo trabajaban con ojotas los campesinos. Hoy día, esos campesinos que trabajan en el campo y sus hijos tienen acceso a similar información que los dueños del campo. Entonces, viene algo así como, no te voy a aguantar, compadre, que me sigas tratando de la manera que me tratas, como si yo fuera no tengo idea, un esclavo desprovisto de los conocimientos que tienes tú. Ese cambio yo creo que es muy importante. Y ahí fíjate que yo he pensado harto un tema que es polémico, porque hoy día
estamos muy acostumbrados a hablar como con eslogan y pareciera que hay que simplificarlo todo tomando posturas como blancos y negros, pero cuando se habla incluso de la desigualdad, hoy día es un tema complejo porque es verdad que en lo económico tú puedes encontrar unas desigualdades enormes, posiblemente tan grandes o más grandes de las que se han conocido en otros momentos de la historia. Pero en términos culturales o en términos vivenciales, es posible que nunca se haya vivido mayor igualdad. O sea, estamos en un tiempo en que el conocimiento de unos y de otros, o el acceso al conocimiento de uno y de otro, están cada vez más cerca. La capacidad de conocer lo que pasa en otras partes del mundo, la capacidad de ver películas, documentales, para el que le gusten los libros, libros, pero, o concursar de las redes sociales, en fin, hace que haya un conocimiento más compartido. Eso genera la sensación también de que se vuelve mucho más intolerable, mucho más insoportable que venga otro y actúe de una manera pedante o de una manera abusiva. Entonces, algo de Interesante ese quiebre ahí. lo creo muy central. Es interesante lo que dices porque, claro, si bien hay una mayor igualdad en el acceso a cierta información, hay una mayor igualdad en el conocimiento, la etapa que vino después del estallido, que fue precisamente la pandemia y que nos tocó encerrarnos y toque de queda y excepción constitucional, vino a ser evidente que el oasis no era tal, o sea, que era oasis para muy pocos del país, pero que sí habían desigualdades brutales en servicios básicos como salud principalmente, que fue lo que vimos más evidente, pero después nos dimos cuenta que también, o no sé si nos dimos, algunos recién comenzaron a entender que Chile para funcionar necesitaba ollas comunes, la solidaridad de las propias personas en las comunidades, y se armaron ollas comunes en todo Chile, y fue la forma de sobrevivir el invierno. Y esas desigualdades en acceso a algo tan básico como el alimento, como acceso a la salud, como acceso a la educación, lo que vimos del trabajo, cuánta gente ha quedado sin trabajo, acá en la región, en el Maule Sur, pero también en todo Chile. Y la pandemia un poco vino a refregarnos en la cara esta situación y lo hizo más complejo porque el gobierno, por otra parte, que es un gobierno que se supone que estaba ordenado, que las políticas macroeconómicas habían logrado mantener ordenada la casa, que tenían capacidad de endeudarse, lleva un año y todavía falla en entregar lo básico, Mira, llegando a la ridiculez que la gente hoy día está pagando los costos de la crisis con sus propias pensiones. yo creo que lo que vimos ahora, porque si te soy honesto, yo no conocí ninguna realidad nueva producto de la pandemia, digamos. ¿Ah? O sea, yo por lo menos, más o menos creo saber el país en el que vivimos. Pero creo que hay otra cosa que se volvió muy palmaria y que tiene que ver con el reclamo que venía en el estallido social el 18 de octubre. Y es que los lazos comunitarios y las protecciones comunitarias eran muy bajas. O sea, lo que produjo de alguna manera ese periodo que termina, ese periodo que le vamos a llamar neoliberal, en otro tiempo le pudimos haber llamado concertacionista incluso, pero creo que es más completo, abarca más, es que le llamamos neoliberal, con todos sus matices en los distintos momentos, pero neoliberal al fin, lo que descuidó fueron esas protecciones que todos requerimos para sentirnos un poco más tranquilos. O sea, mi vida, por eso te ponía el ejemplo de esos que han mejorado su estándar material, pero que llegan a la vejez y están desprotegidos, que llegan a la enfermedad y están desprotegidos. O sea, el acuerdo comunitario descuidaba o no consideraba que las mejorías que en muchos casos se produjeron eran muy frágiles, eran mejorías que ante la menor calamidad se desplomaban. Ante una enfermedad, toda la mejoría material que tú tenías acumulada no servía para nada porque no te alcanza para pagarte un tratamiento. Y así sucesivamente. Entonces, hay algo ahí que el tiempo que viene creo que va a ser una invitación a revisarlo, que es decir, cuáles son esos aspectos en los que los chilenos creemos que como comunidad, como país, debemos dar garantía de que no estamos solos. O sea, de que este es un asunto que lo resolvemos entre todos. Cada cual
podrá comprarse y competir por el plasma más grande, pero cuando alguien se enferma, que no quede sin los necesarios cuidados, que no haya uno que pueden ir a unas clínicas que son como hoteles de 5 estrellas y otros que terminan siendo tratados en unas colas infinitas en un policlínico donde no hay camas. O sea, ese tipo de preguntas creo que se nos van a venir encima. Y yo diría que más que, más que el hecho justamente de que el país estaba sumido en con grandes bolsones de pobreza, yo creo que lo que había acá, y hoy día lo vemos de manera palmaria, son grandes, enormes bolsones de fragilidad. Y ahí vamos a tener que ver cómo nos la fatimos. Oye, me acuerdo a propósito de lo que dices del reconocimiento de la realidad, me acuerdo dos frases más. La ministra de Transporte diciendo que no sabía que el metro era tan importante para el transporte de la población en Santiago. O el La ministro, más radical fue la de Mañalich. iba a Esa fue eso, que el la... ministro, cuando dice que se le cayó todo como un castillo de naipe. O sea, la base del Bueno, supuesto era no conocer la realidad de Chile. Creo que eso es muy simbólico. y ahí hay algo que es bien grave, porque hay que tomarlo no en tanto la culpa del individuo Mañalich. Cuando quien lo dice eso, da lo mismo su nombre y apellido y su foto, es el ministro de Salud. Es una dependencia del Estado de Chile. Entonces, lo que de alguna manera se te está diciendo ahí es el Estado de Chile no está consciente de la situación en que vive un porcentaje de su población y al decir que no está consciente es que se ha desentendido de ese problema. Y eso yo creo que es un asunto muy grave. Oye, y en eso mismo, continuando en el desarrollo del tema, pusimos metro, pusimos hacinamiento de varias zonas de Santiago, pero pareciera que sucede lo mismo e incluso es peor respecto a las regiones. Uno se pregunta con todos estos comentarios si sabrán los ministros que, no sé, uno de los principales problemas del Maule Sur es acceso a agua, agua potable, algo tan simple como agua potable, y que por lo demás es un problema de más de la mitad de los municipios en Chile, de los problemas prioritarios. Sabrán, por ejemplo, que hay zonas acá que no están conectadas porque faltan puentes, puentes cerca de las ciudades, no digo zonas demasiado aisladas. O que, por ejemplo, uno de los principales problemas acá en el Maule Sur es la conectividad del celular, porque como para las empresas no es rentable poner antenas en ciertas zonas, simplemente no las ponen porque no hay una planificación más centralizada de dónde deben estar. ¿Para qué decir Internet? El tema empleo, está una zona que está fuertemente golpeada por el desempleo, tiene empleos estacionales, especialmente en época de cosecha, durante el verano. Y uno dice, si los ministros de Santiago, que no conocen la realidad de Santiago y toman decisión en base a ese desconocimiento, chuta, ¿qué nos queda en las regiones? Bueno, uno de los grandes símbolos que irrumpió en el estallido social fue la bandera mapuche. ¿Por qué arranco por ahí para llegar al tema que tú estás diciendo? Porque yo creo que si tú piensas qué significa eso, no solo significa la conciencia que tiene un país respecto de la situación de sus pueblos originarios, sino que es justamente la representación de esos lugares olvidados y dentro de esos lugares olvidados o no vistos o no relevados, yo pondría todo el tema de la descentralización. O sea, hay algo a mí me gusta poner el tema mapuche no solo en relación a lo que es el respeto por una cultura que me parece central, que es una cultura anterior a la existencia de nuestro Estado, que es conocer de alguna manera y respetar la historia, sino que también es cuál es la capacidad que vamos a tener nosotros de permitirle a las distintas comunidades, y con esto estoy pensando en las comunidades locales, en las regiones, en las provincias, en cada uno de los pueblos, cuál es el protagonismo que le vamos a dar a sus habitantes en hacer presente y poner sus realidades en un lugar de relevancia en la discusión nacional. Tú conoces lo que pasa en Linares, ustedes ven allá y viven un mundo que no se puede simplemente interpretar y gobernar desde la distancia con un telescopio, digamos, que requiere fundamentalmente procesar por sí misma sus problemas y hacerlos presentes con una personalidad, digamos, del lugar, con una personalidad protagónica. Yo creo que ese va a ser también otro de los grandes temas de la discusión constituyente. O sea, cómo se piensa un país dándole voz
voz y voto, digamos, o dándole relevancia a las decisiones que se tomen en las distintas particularidades, llámese territoriales, llámese culturales, locales, en fin. Sí, seguro. Creo que ese va a ser uno de los grandes temas que se nos viene. Dejar constancia que el Maule fue en algún momento la gran frontera por bastante tiempo. Claro. Eh, Hicimos un diagnóstico que creo que concordamos, es un diagnóstico bastante brutal, pero hemos tratado de irlo ordenando. Entonces quería ver si podemos revisar un poco qué es lo que ha pasado sobre el tema constituyente. Este es un debate que ya tiene décadas, partió junto con la constitución de la dictadura, parte también el debate constitucional. Pero creo que uno de los hitos más significativos, hubo uno de reforma el 2005, pero el otro fue el proceso constituyente que inició de forma valiente y con convicción la presidenta Bachelet. Tú fuiste parte del Consejo observador, de observadores del proceso constituyente. ¿Cómo ves ese inicio? ¿Cómo ves esa etapa? ¿Crees que fue una etapa, fue un detonante? ¿Cómo lo miras? O por lo menos un antecedente, digamos. No sé cómo le vamos a llamar, pero a mí me tocó participar de eso, participé además con mucha pasión. Me Eh, ese, consta. ese grupo que se formó ahí nos dio la oportunidad a los que estábamos de recorrer además muchos de los encuentros locales a lo largo de Chile, de ver in situ en qué estaban consistiendo las discusiones en cada lugar, en cada comunidad, encuentros que se producían al interior de las casas, donde se reunían los vecinos, los familiares, etcétera. A mí me tocó ir a varios en distintos lugares con Bocellur, por ejemplo, que era bien divertido, eso sí, porque se distraía un poco la conversación cuando llegaba Bocellur, pero que era participar de esa puesta en escena de las inquietudes de la población de Chile. Y varias cosas me llamaron la atención. La primera, que nunca vi demandas alocadas, o sea, era una discusión que lejos de los fantasmas de los mundos más reaccionarios, y esta vez, en ese momento, estoy hablando de mundos reaccionarios que iban desde la derecha a la izquierda. Por supuesto que los mundos de derecha eran mucho más duros, pero también incluso a la presidenta le costó contar con la complicidad de muchos cercanos en ese entonces, digamos. Eh, y yo creo que fue una intuición notable de ella. Ahora, hay algo que es interesante también ahí de reflexionar, es que cuando este proyecto de Bachelet, cuando este movimiento que genera en torno a la cosa constituyente se da, hay como una gran necesidad por dejar atrás la Constitución. Es como que el centro es dejar atrás la Constitución del 80, a la que se criticaba por una parte por sus contenidos neoliberales, pero por otra parte por esa ilegitimidad de origen que no permitía que la sintiéramos propia una gran mayoría de los chilenos. Tengo la impresión que en esta nueva etapa que estamos viviendo, que será definitiva, digamos, lo que terminó detonándolo fue otra circunstancia. Hay que acordarse que ese acuerdo de, ¿cuándo fue? El 15 de noviembre. Sí, 15 de noviembre. Ese acuerdo del 15 de noviembre se da 2 días, es la conclusión de un momento desesperado del mundo del poder, 2 días después de que se están quemando, digamos, las ciudades de Santiago, se están quemando micros, se están atacando comisarías, se están quemando iglesias, y es un momento de mucho desgobierno. Y de alguna manera, lo que sucedió ahí esa vez es que el mundo político constató que no tenía la posibilidad de ordenar lo que sucedía en las calles. O sea, el mundo político no era el representante de lo que ahí estaba sucediendo. Entonces, cualquier ilusión de que se pusieran de acuerdo para calmar lo que estaba pasando en la comunidad no tenía destino. Y de alguna manera, la respuesta constituyente en ese momento es la invitación, digamos, a decirle a ese pueblo que está disconforme, que está protestando, bueno, los invitamos a ponernos de acuerdo en una nueva carta, que ya no es el mismo énfasis de lo anterior, que también estaba, pero antes el centro estaba en algo así como la enemistad o la distancia con la Constitución del 80. Yo creo que de pronto esto dio un paso más y que fue algo así como constatar que había una necesidad de relegitimar el poder.
¿Y por qué te digo esto? Porque creo que uno de los grandes retos que van a tener también los partidos en lo que viene es justamente cumplir esa promesa. O sea, el mundo político ahora va a tener que ayudar, va a tener que invitar a que esa gente que estaba protestando se sienta representada en la conversación que se produzca. Ya no lo puede hacer ajenamente, sino que lo tiene que hacer con la gente, y la gente tiene que estar ahí. Este proceso constituyente creo que es eso, es, es el reto de representar a un país que no se ha sentido en el último tiempo bien representado por sus autoridades, que siente distancia y que quiere participar de este reto futuro. Entonces vamos viendo, dentro de los elementos que salen de la conversación, la presidenta Bachelet tuvo una visión respecto a un tema que había que cambiar y que era fundamental. Como recordamos, mucha gente no la apoyó, incluso en su propia coalición, pero esto empezó a tomar forma. A nosotros con Patricio nos tocó trabajar juntos. Yo trabajaba desde el gobierno en la coordinación de la etapa participativa. Patricio trabajaba desde el Consejo de Observadores, y nos tocó ver cómo esto fue tomando fuerza, como al principio una idea que parecía de unos pocos, empezó a cuajar un poco más y a proyectarse, y empezaron las personas a participar, participaron a lo largo de todo Chile. En otro programa analizamos con Pamela Figueroa un poco los resultados acá de la provincia de Linares, de la provincia de Cauquenes. Y esto puede ser, depende de cómo lo valoremos, pero un antecedente de participación ciudadana respecto a la Constitución. Viene el estallido, el proceso posterior de manifestaciones, y ahí llegamos a otro punto que tú ya mencionabas y que es bastante interesante de analizar. Se complica todo, parece que se nos va de las manos, hay una falta de liderazgo, no hay figura fuerte, desaparece el presidente por algunos días, los ministros no tienen fuerza, los partidos de la oposición tampoco tienen liderazgos que puedan canalizar esto, y al final la suma de todos los liderazgos de los partidos logra darle una salida institucional a este problema que estamos viviendo, a través del acuerdo de paz y de nueva constitución del 15 de noviembre del año pasado. Hay algunos que participan, hay otros que se bajan, pero esto logra canalizar y ponerle un poco de orden. Bajó mucho la violencia, por ejemplo, ¿eh? Muchísimo, porque pareció que se retomaba un poco el control, pero es interesante porque se retoma el control desde los que están llamados en una democracia a ejercer lo que son los partidos políticos y la articulación política. No existe democracia sin partido. Y parece que sin tener un líder o una cabeza clara, al ponerse todos de acuerdo, pudieron llegar a algo que hizo amainar el problema y pudo darle una conducción, una salida institucional, que para Latinoamérica es bastante decir. Y que responde a una situación que la estamos viendo en más lugares del mundo y intensamente en lugares de América Latina. La ausencia de liderazgo, la distancia creciente o ya consolidada de la población muchas veces con las generaciones más viejas que gobiernan sus partidos, etcétera, es algo que se está dando por todas partes. Yo creo que tiene mucha relación con, con los nuevos mecanismos de comunicación. Estoy pensando en la Internet con toda su irradiación de redes sociales, etcétera, donde van desapareciendo los mediadores, van pareciendo prescindibles, o sea, de alguna manera pierden poder las organizaciones intermedias. Estamos hablando desde la iglesia, los sindicatos, los partidos, porque la gente empieza a tener la sensación, y no solo la sensación, sino que a constatar que se pueden ya manifestar sin mediadores, o sea, que pueden hacer sentir su parecer sin que otro lo hable por ello, que era de alguna manera una de las funciones clásicas del partido político. O sea, que todavía no desaparece, pero que yo creo que va a invitar a los partidos a repensarse en el futuro de manera muy fuerte. Y hemos visto que en Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, ahora último incluso en Cuba, en Venezuela, en Brasil, se han generado movimientos sin liderazgo que estallan por organizaciones espontáneas de la población, que no tienen cabeza ni tienen partido que los conducen, que cuando salen a la calle no van detrás de grandes lienzos, sino que van detrás de pequeños carteles confeccionados por cada individuo, donde se juntan una inmensa cantidad
de aspiraciones y deseos distintos que confluyen y se encuentran en un lugar, pero que tienen muchos ingredientes que no son fácilmente traducibles, y de ahí que en ese estado, llamémoslo así, de nuevo desorden, el apostar por una salida republicana o por una salida constituyente es una gran apuesta por la democracia, porque no sería del todo raro, y acá en Chile también hubo un momento que se estuvo a punto, que fue en esa semana del 15 de noviembre, que ante el desborde venga la tentación del orden autoritario, o sea, de que se vuelvan las cosas a su sitio por la fuerza, como el padre que le dice al hijo, digamos, cosa que ya no puede hacer en casi ninguna casa, a patadas en el poto, digamos, lo pone en su sitio. Hoy día parece ese camino, esa tentación, yo creo que la vamos a ver en algunas partes, pero el esfuerzo por solucionarlo con un acuerdo en lugar de por una imposición es el gran reto de la democracia. Por eso es tan significativo y es un reto tan importante el que nos estamos viendo expuestos los chilenos. Sobre la primera parte que comentabas, me hace recordar inmediatamente el movimiento acá del Achigüeno para proteger el río, acá a orilla entre Linares y Longaví, y que también tuvo algo de espontáneo, de articulación local, de articulación territorial. Fue fruto, diría yo, de un acuerdo mucho más transversal que un sector político, un grupo minoritario, y logró transformarse en un símbolo de unión para toda la comunidad, en contra de las centrales, y posteriormente terminar declarando santuario la zona. Me hace como mucho sentido en ese movimiento popular y más de base y territorial que tú señalas. Y sobre lo segundo, que hablas de los acuerdos, una palabra que está tan complicada en los últimos tiempos. Tú hiciste una columna hace un año ya, un rato, sobre los amarillos, reivindicando la opción o lo positivo que puede tener ser amarillo. Que mira, Una patita más, solo para tirarte el paquete completo. Y ahora se nos viene una discusión constitucional que es diferente a toda la lógica que nuestra generación, incluso la generación pasada, está acostumbrada, porque es una generación de pensar una nueva sociedad, pensar un nuevo país en base a los acuerdos de 2/3. Mira, uno que esa columna de los amarillos, y esto cuando yo jodo con los amarillos, es porque se usa como insulto. O sea, yo nunca jamás en la vida me he sentido ni me he definido como amarillo, en el sentido del el amarillo como ese que no tiene lugar, digamos, como ese que no tiene opinión o que se va para donde sopla el viento. Eso está muy lejos de lo que yo quiero decir con esto. Amarillo en ese sentido es cuando te insultan, cuando te llaman así por querer analizar algo o por querer estar dispuesto a escuchar las distintas posturas en su mérito y conversar acerca de eso como si eso fuera un pecado. Yo creo que eso no es un pecado, es una gran virtud. Y es verdad que están muy desprestigiados los acuerdos porque de alguna manera en la cabeza de muchos, y es una sensación no del todo equivocada, pero sería parcial, se entiende por acuerdo los viejos acuerdos de la transición en los que participaron pocos y que se perduraron en el tiempo sin que se fueran incorporando todas estas nuevas voces que aparecieron durante estos años. Y que por eso es que yo pongo el énfasis en el estallido social como su irrupción. Pero eso no puede significar que no nos gusten los acuerdos. Lo que puede no gustarnos es los viejos acuerdos tomados por otro donde no se nos escuchó. Pero otra cosa es cuando tú pujas por un acuerdo en el que se escucha a todos, en el que se atienda a esas voces que no han sido atendidas. Yo fíjate que incluso traduzco así y con el tiempo me fui reconciliando porque la traduje a mi amaño, digamos, con la fórmula de no son 30 pesos, son 30 años. En un comienzo yo la encontraba una fórmula muy violenta y muy injusta, porque la leía como decir que todos los problemas que teníamos habían comenzado con la democracia. O sea, el drama eran los 30 años de democracia y no antes. Pero después lo fui entendiendo de otro modo. Y es que efectivamente el problema son los 30 años, pero leído de la siguiente manera, para mí, en mi parecer. Los problemas de ahora son de un mundo nacido en esos 30 años.
son lo que irrumpe, es una generación, unas identidades, unas culturas, unas presencias que han crecido a lo largo de esos 30 años. Se podrá discutir de cuáles son sus características, de si fueron mejores o peores que las generaciones anteriores, de si son, de si la marginalidad es mayor y la pobreza es menor. Todo eso se podrá analizar. Pero la verdad es que una manera amigable de leerlo, es decir, efectivamente, el problema que tenemos ahora es el acuerdo con esa gente que ha irrumpido y que no ha sido atendida en los 30 años del protagonismo de otras generaciones. O sea, hay una manera de entender que el problema sí son estos 30 años, sin por eso convertirlo en 30 años infernales. ¿Me entiendes? O sea, Sí. el problema de hoy es el problema de un mundo nacido, crecido y con problemas generados en estos 30 años. Entonces, el reto justamente es generar un acuerdo ahora, un nuevo acuerdo, en el que ojalá nadie se sienta ausente ni prescindente, en el que ojalá ninguno de los que han vivido la violencia de ese otro acuerdo como una imposición se sienta lejano de la toma de decisiones que se viene por delante. Entonces, para que esos acuerdos se produzcan, es necesario en ese sentido ser amarillo. O sea, para que En el buen sentido del término. en el buen sentido del término, y es que las distintas verdades confluyan, no se neutralicen unas a otras, el patrón no aplaste al obrero, el profesor no desaparezca al alumno, el cura no desaparezca al ateo, no sé, el heterosexual no aplaste al homosexual, etcétera, etcétera. O sea, es cómo generar un espacio de respeto y de búsqueda. Porque además hay otro dato que yo creo que es muy relevante, que nos hace caer por lo menos en la percepción de que vivimos un tiempo sumamente interesante. Y es que hasta hace poco tiempo vivíamos alineados en torno a grandes proyectos que se han desmoronado. El gran proyecto del socialismo alcanzó a tener en el mundo, digamos, la mitad del planeta bajo la órbita de la Unión Soviética. El proyecto capitalista tuvo a la otra mitad y en un país como Chile llegó a tener una versión muy extrema en la neoliberal. Y resulta que tanto ese proyecto socialista soviético como ese neoliberal están desplomados. Entonces, es difícil que hoy día alguien pueda decir con arrogancia que sabe hacia dónde tenemos que ir. En cambio, el gran reto es acordar en conjunto, si no exactamente hacia dónde ir, porque estamos en un tiempo de extravío y de búsqueda, acordar el modo en que vamos a competir o a poner en concurso posibles proyectos de porvenir. Y creo yo que la manera más interesante de pensar la discusión constitucional que se nos viene es de ese modo. O sea, no es ni siquiera que Chile va a conseguir decidir en esa constitución una ruta clara de para dónde va, sino que va a decidir las características mínimas que le permitan a este barco navegar sin prescindir de ningún tripulante o de ningún marinero. ¿Te fijas? Oye, y en ese sentido, Pato, hablando de lo que pasó en estos 30 años y la gente como que no se sentía parte de o de lo que había pasado, una de las máximas expresiones de acuerdo, uno podría decir, es un contrato. Y en el caso de un contrato social, es una nueva constitución, o sea, una nueva forma de cimentar una sociedad, de cimentar un país. Pero hay dos elementos que son esenciales. El primer elemento es el elemento de resultado lógico, que es poder construir una nueva constitución participativa, democrática, institucional. Pero tiene dos elementos más. Uno, que es el proceso. O sea, hoy día lo que estamos viviendo es un proceso y la validación que tenga esa constitución va a estar dada en igual medida, creo yo, tanto por la forma en que se hace como por el texto que contiene. Después se nos va a abrir, podemos ver más adelante, pero se nos va a abrir la oportunidad desde ese texto que tenemos, pero estas son dos etapas esenciales. Y respecto al proceso, yo creo que tenemos un desafío que es bien particular. Hubo participación en el proceso de la presidenta Bachelet. El último año hubo un montón de cabildo y gente participando. Hay contenido, hay efervescencia. Se dio el derecho al voto en un plebiscito histórico. Y ahora tenemos el derecho y el deber de elegir a nuestros convencionales.
Pero si pasamos de la constitución de la dictadura, en que se encerraron 10 personas en 4 paredes y hicieron una nueva constitución, y pasamos a que se encierren 155, ojalá más los pueblos, los representantes de los pueblos originarios, pero también en 4 paredes, creo que pierde mucha fuerza y pierde validez. Entonces, ¿cómo crees tú que podríamos mantener este proceso participativo, incidente y de diálogo, no solo en la elección de nuestro representante a la Convención Constituyente, sino que, por ejemplo, desde el Maule Sur, desde Linares, desde Cauquenes, desde Peyúgue, Chanco, desde Parral, desde Longaví, podamos seguir siendo parte activa del proceso de construcción de este texto de la nueva Constitución? Mira, esto se vincula mucho con lo que hablamos al comienzo de por qué está fragilizada la democracia representativa, de la crisis de los poderes, etcétera, y de la fragilización de esos mundos intermedios. La principal razón por la que yo creo que un reto que va a tener desde el primer momento la Convención Constituyente va a ser justamente cómo mantener canales abiertos de participación de la ciudadanía. ¿Por qué? La primera respuesta que yo daría es porque ahora puede. O sea, existen los mecanismos tecnológicos incluso para que la comunidad pueda estar participando y manifestando su parecer, diciendo qué es lo que prefiere y qué no. Yo creo que va a ser un reto de establecer en la nueva Constitución mecanismos inteligentes, porque hay muchos problemas vinculados a las democracias plebiscitarias. Pueden llegar a ser elementos de abuso autoritario también cuando son mal llevados. Pero Seguro. consciente de esos problemas, lo que también sabemos es que cuando una población está capacitada para manifestarse, existen los conductos posibles para que lo haga, tú no los puedes cerrar. Yo creo que un reto súper interesante al interior de la convención va a ser cómo se abren canales para que la comunidad siga participando mientras esta discusión se da. La discusión va a ser procesada al interior de esto porque no hay manera de hacerlo sin que exista, digamos, en ese sentido, representantes que lo hacen. Pero ya no va a poder ser o no debiera poder ser un ente que se enajena de la discusión comunitaria. Va a venir muy bien que se mantengan vivas esa ciudadanía, digamos, opinando y participando. Entre otras razones, porque es lo que después la va a obligar a respetar los acuerdos que acordemos. O sea, desde el momento que todos somos parte o somos más parte de lo que hemos sido nunca, esa constitución resultante nos va a vincular y a obligar. No solo nos va a ordenar, sino que vamos a tener un compromiso de por medio. ¿Cómo conseguir eso? Es un gran reto también de lo que viene. Y creo que es un gran reto de las democracias modernas. Es cómo ahora se abren mayores canales para que funcione en determinados aspectos democracias más directas. No será en todos los ámbitos del gobierno, no será en todas las áreas, porque tú te imaginarás que la decisión de lo que hace un general en una batalla difícilmente las pueden tomar, digamos, la gente tomando té en sus casas, digamos, pero está lleno de otros temas donde sí. ¿Qué pasa qué pasa con el medio ambiente? ¿Cómo se hacen determinadas regulaciones? En fin, yo creo que Podría elegir Linares, por ejemplo, si quiere tener una plaza en homenaje a Pinochet o no, la ciudadanía en la ciudad, los por ejemplo. monumentos, lo que signifique, lo que se ponga como elementos ejemplificadores. ¿Vamos a seguir teniendo puros milicos en las plazas arriba de un caballo revinchando o vamos a empezar a tener de pronto por ahí algún poeta, algún campesino admirable, alguna persona que ha sido especialmente virtuosa para el resto de la Mezcla de todos comunidad? ellos también. En fin, sí, Oye, Pato, son, ya para ir comenzando a cerrar, por este espacio nos han acompañado varias personas, nos han acompañado gente de la cultura, actores, líderes, lideresas sociales, líderes feministas, abogadas, sacerdote Felipe Berrío estuvo la semana pasada, y a todos al final le hacemos una invitación, después de conversar temas constitucionales y constituyentes, que es cómo sueña la Constitución, después de todo lo que ha estado involucrado, después de toda esta visión que tú tienes de la sociedad chilena, del proceso social que estamos viviendo, ¿cómo es la Constitución que tú sueñas, la que te gustaría proyectar, la que te gustaría dejarle a tu hija, a tu hijo? mira,
Yo tengo algunas intuiciones de lo que me gustaría que esté en la Constitución, pero si te soy bien honesto, y algo de esto lo hemos conversado acá, yo tengo como construida en mi cabeza una utopía del proceso constituyente. Lo que más me ocupa la cabeza no son solo los puntos concretos que me gustaría defender, sino la manera en que me gustaría que lleguemos a ellos en esa convención. A mí me gustaría imaginar que ahí va a haber una convención que va a estar compuesta por miembros curiosos, por gente que llega no solo segura de lo que quiere establecer en la Constitución, sino que con una apertura y una curiosidad muy grande a escuchar a esos otros que vienen de mundos muy distintos y que van a llegar con temas diferentes de los propios. Me parecería muy rico que ese diálogo se permitiera en los que estén ahí cambiar de pareceres o por lo menos mutarlos. O sea, que sea un espacio de aprendizaje, que sea un lugar en el que todos los que estén ahí mismo, en representación de nosotros y de los demás, estén procesando un encuentro, digamos, un espacio de respeto. ¿Y por qué te digo, y por qué esto lo creo muy concreto? Porque creo, por ejemplo, que cuando hablamos de los derechos sociales, que es algo que a mí me parece importante que se establezca en una próxima constitución, arrancan también de ver a todos los otros como partes de una misma comunidad. O sea, ver al otro como alguien que me interesa como yo mismo me intereso. O alguien de quien me interesa saber lo que piensa, tanto o más de lo que me interesa lo que pienso yo. O sea, un lugar donde Chile se reconoce y se conocen unos a otros y de ahí yo creo que como en las buenas conversaciones, que se parte en un punto y se puede llegar a otro, lo que se consigue es riqueza. O sea, algo va a haber ahí, vamos a llegar con distintas visiones de mundo, pero si esto fuera verdaderamente virtuoso, o por lo menos se cumpliera ese camino utópico, digo utópico porque nunca se llega, pero hacia el que uno apunta, creo que vamos a llegar a una constitución mucho más bonita e interesante de la que yo mismo te podría decir aquí que sueño. O sea, mi sueño de esa constitución lo sé inferior y más vulgar y menos admirable que lo que podría llegar a ser si es que ese proceso se da de manera virtuosa. Oye, buenísimo, Pato. Entonces vamos a aprovechar inmediatamente para, en vivo y en directo, y esto quedó grabado después, dejarte convidado acá que venga al Maule Sur, que nos acompañes en Linares, en Cauquenes, en Parral, en San Javier, y que vengas a ayudarnos a ser parte de este proceso. Uno de los objetivos de este programa es poder ayudar a informar, a generar más debate y a conversar sobre estos temas. Así que estaría buenísimo si luego nos pudieras acompañar acá en la zona para Con poder muchísimo salir a gusto. conversar y ver qué constitución soñamos y cómo queremos construirla. Con el mayor de los gustos. Y además hay buenos vinos, entiendo por ahí. Hay buenos vinos, pero es muy importante venir acá a la zona a probarlo. Es distinto si alguien se los manda a Santiago, hay que tomarlos acá. Hay que tomarlos ahí en la pata de la mata. Exactamente, da un sabor especial, Ahí según hemos está, comprobado en terreno. ahí estaremos, don Ricardo Montero, cuenta con uno. Muchas gracias, Patricio. Qué bueno poder contar contigo. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos han escuchado esta noche. Este video queda colgado en Linares en línea, también queda colgado en nuestro fanpage de Ricardo Montero Allende. También lo vamos a compartir por las redes sociales, por Twitter, Patricio, la mía también. Y queríamos aprovechar, como todas las noches, al final del programa, de dejar los invitados para la próxima semana. La próxima semana, siempre los miércoles, siempre a las 8 de la noche, siempre por Linares en línea, tenemos otra invitada espectacular. Ella se llama Maite Alberdi, es una de las principales directoras nacionales, una mujer realmente increíble. Su última película, El Topo, El Agente Topo, está nominada a los premios Oscar, es la representante chilena a los premios Oscar. Y además de ser una profesional increíble y una tremenda directora, Maite es una de las mejores contadoras de historia de Chile, bajo mi perspectiva a lo menos. Ella mezcla la vida real del documental con historias que ella trata de transmitir. Entonces vamos a estar conversando con ella también un poco de cuál es la historia que estamos viviendo en Chile y cuál es la historia que se viene hacia adelante. Nos vemos el próximo Soy, miércoles a las 8 de la noche. Pato, soy fan de todo lo que ha hecho la Maite Alberti. La 11, el eh, salvavidas, el los niños. Salvavidas, es estupenda.
Sí. Ella es estupenda y ella tiene una percepción de la sociedad, de la realidad y del país que yo creo que nos puede aportar mucho en este debate, en esta conversación y en esta instancia de información. Muchas gracias, muy buenas noches. Los invitamos a compartir y a seguir participando de esta humilde pero cariñosa instancia. Un abrazo grande, nos vemos. Chao, Pato. Chao a todos los que Chao. nos escuchan.